Hermanos, bienvenidos. Vamos a iniciar nuestro oratorio que será transmitido a todas las casas oratorianas, y pues quiero dar la más cordial de las bienvenidas a todos ustedes que nos están acompañando, que nos están viendo por este medio. Quiero agradecer a nuestros hermanos del oratorio que han estado trabajando, organizando todo este evento para dar una información sobre el origen de nuestra casa de Tlalnepantla, cómo se fue formando, cómo se fue estructurando toda esta congregación desde el inicio hasta nuestros días. Así pues, le agradezco mucho a Rodrigo, que es el que está al frente de esta representación del oratorio de Tlalnepantla, Claudia, Gina, Héctor, Mari Carmen, etcétera, etcétera, etcétera. Todos ellos, mi agradecimiento y mi reconocimiento por esta labor que hacen, siempre promoviendo cada día más el oratorio. Pues sean bienvenidos y trataremos de enfocarnos al origen y también. La Congregación de Oratorio de San Felipe Neri en Tlalnepantla tiene su origen en aquella pequeña comunidad formada por el santo en Roma y aprobada por el Papa Gregorio XIII en 1575. Para comprender el carisma de este instituto religioso, es conveniente revisar brevemente la vida de su fundador. San Felipe Neri, llamado el Apóstol de Roma, nació en Florencia, Italia, el 21 de julio de 1515 y murió en Roma el 26 de mayo de 1595. Felipe Neri recibió muchas de sus primeras enseñanzas religiosas de los frailes dominicos del monasterio de San Marcos de Florencia. A los 16 años fue enviado por su padre a San Germano, un lugar cercano a la abadía benedictina de Montecassino. Felipe frecuentemente se retiraba a una pequeña capilla de la montaña que pertenecía a los monjes de Montecassino. Fue aquí donde se concretó su vocación. En 1533 decidió marchar a Roma. En Roma vivió en casa de un comerciante florentino y se convirtió en tutor de sus dos hijos. Al mismo tiempo, Felipe estudiaba filosofía en la Universidad Romana de la Sapienza y teología en la Escuela de los Frailes Agustinos. Durante su estancia en Roma, San Felipe se dio cuenta que parte del clero había caído en la indiferencia, algunos de ellos en la corrupción. Muchos sacerdotes celebraban rara vez la Santa Misa, desentendían el cuidado espiritual de los fieles, y el pueblo romano parecía haberse alejado de la fe cristiana. Su tarea, aun siendo laico, habría de consistir en reevangelizar la ciudad de Roma, por lo que se le comenzó a llamar el Apóstol de Roma. Predicaba a la gente en mercados y plazas, e inició visitas a hospitales. En 1544 conoció y se hizo amigo de San Ignacio de Loyola, a quien quiso seguir como misionero en Asia. Desistió porque deseaba continuar con la labor iniciada en Roma. Durante sus últimos años de laico, Felipe extendió su apostolado, y en 1548 fundó la Confraternidad de la Santísima Trinidad, conocida como la Cofradía de los Pobres, para ocuparse de los peregrinos y convalecientes. En esta época constituyó el núcleo de lo que después se convertiría en la Hermandad del Pequeño Oratorio. Se ordenó sacerdote el 23 de mayo de 1551. En 1559 comenzó a organizar visitas regulares a las 7 iglesias, en compañía de sacerdotes religiosos y laicos. En 1562 aceptó el cargo de párroco de la iglesia San Giovanni de Fiorentini. La Hermandad del Pequeño Oratorio fue creciendo, y en 1575 fue formalmente reconocida por Gregorio XIII como la Congregación del Oratorio, y se le concedió la iglesia de Santa María in Vallicella, donde los religiosos se instalaron en 1577. Los últimos años de su vida fueron marcados por periodos de enfermedad y recuperación, y el 26 de mayo, a la edad de 79 años, regresó a la casa del Padre.
San Felipe Neri fue beatificado por Pablo V en 1615 y canonizado por Gregorio XV en 1622. La congregación del Oratorio de San Felipe Neri fue iniciada por San Felipe Neri cerca de la iglesia de Santa María in Vallicella en Roma y erigida en 1575 por el Papa Gregorio XIII, y el Papa Paulo V confirmó las constituciones en 1612. Su característica más original es la libertad. Los sacerdotes y seglares oratorianos no están atados por ningún voto o promesa que implique compromiso. Cada oratorio es imitación del modelo fundado por San Felipe Neri y es autónomo de los demás. San Felipe Neri vio crecer su congregación por varios pueblos de la cristiandad, y después de su muerte se extendió mucho más, en especial por Italia, España y Francia. Hoy existen 86 comunidades que constituyen la Confederación del Oratorio, y aunque son autónomas, comparten lazos espirituales y las constituciones aprobadas por el Papa Paulo V el 24 de febrero de 1612. Están presentes en 20 naciones, 57 congregaciones en Europa, 27 en Norteamérica, Centroamérica, América del Sur, las Antillas y 2 en África, con un total de 470 miembros. La confederación está organizada por áreas lingüísticas o geográficas representadas en la Diputación Permanente: 1. Italia y Francia; 2. España; 3. Polonia; 4. Canadá, Inglaterra y África; 5. Estados Unidos de América; 6. América Latina; 3 en Colombia, México, América del Sur; 7. Alemania, Australia, Países Bajos y Lituania. En 1963, con el permiso del Procurador General, el Reverendo Padre George Nisley, la comunidad del Oratorio de León, Guanajuato, otorgó los permisos comisionados para fundar una nueva congregación en Tlalnepantla. El iniciador y fundador del proyecto fue el Padre Jesús Castillo Ramírez. Junto a él llegaron los reverendos padres Antonio López Macías y José del Carmen López. Sin embargo, ellos desistieron y regresaron a su comunidad en León. El Padre Castillo realizó los trámites necesarios ante la Arquidiócesis de México, de quienes obtuvo una respuesta positiva. A finales de 1976, se estableció la congregación del Oratorio en la iglesia de Nuestra Señora de Fátima, ubicada en la colonia Miguel Hidalgo, siendo los primeros sacerdotes de esta nueva congregación los padres Francisco Arana, Francisco Martínez, Tomás Rodríguez y el hermano José Concepción Ramírez. El 5 de marzo de 1979 comenzó la edificación del nuevo templo, gracias a la ayuda del padre Joaquín López Carrillo, perteneciente a la Congregación de la Profesa de la Ciudad de México. El templo de la parroquia de Nuestra Señora de Fátima fue construido gracias a la iniciativa y perseverancia de los señores Gerardo Arenas y Víctor Torres, quienes obtuvieron de las autoridades el permiso para disponer de un terreno ejidal destinado a construir la escuela, el mercado y el templo. En 1964 se comenzaron a realizar las celebraciones eucarísticas al aire libre. Un tiempo después, se construyó un espacio provisional con paredes de tabicón y piso de mosaico, techado con lámina, y anexo se encontraba la habitación del sacerdote. El 6 de agosto de 1965, la capilla de Nuestra Señora de Fátima recibió el nombramiento de capellanía y en 1979 fue erigida parroquia. De esta manera, se entregó a los padres del oratorio su administración y propiedad a perpetuidad. En 1979 comenzaron los trabajos de construcción del templo definitivo, supervisados por los padres de esta comunidad.
En 1983 se concluyó la edificación. En 2016 se cumplieron 50 años de la fundación de la Congregación del Oratorio en Tlalnepantla, motivo por el cual se publicó un libro conmemorativo como muestra de esa celebración. En estos primeros 55 años de historia, la comunidad del Oratorio de San Felipe Neri en Tlalnepantla y los fieles que peregrinan en esta parroquia de Nuestra Señora de Fátima, encabezados por los padres, han servido al pueblo de Dios a través de distintos ministerios y pastorales.
¿Cuál es mi recuerdo más lindo que tengo en la casa de Tlalnepantla? Mi recuerdo más lindo es cuando la comunidad cumple sus 50 años de comunidad, pero lo que lo hace bonito, lo que hace lindo ese momento, ese recuerdo para mí, es todo el trabajo previo que la comunidad hace para sacar adelante ese proyecto. Todos los sacrificios, todos los esfuerzos que tanto hacen los laicos, comprometidos en la comunidad, como los sacerdotes, que también se entregan para lograr ese proyecto. Y en ese proyecto también recordar pues todas las veces y experiencias. Recuerdo que un día antes de que fuera la ceremonia, pues estábamos ahí lavando, limpiando, sacudiendo, para que ya llegando los últimos detalles, pues y es un momento muy lindo, porque es donde veo toda la comunidad realmente entregada, tanto padres como laicos, entregados para que al otro día poder celebrar esos 50 años, esa fiesta tan emocionante. Después ya viene la parte de la Eucaristía. La Eucaristía es un momento muy llenador, muy agradable, que te reconforta todo el trabajo de tiempo atrás. Y ver también las caras de las personas que estuvieron apoyando en el trabajo, que estuvieron día con día echándole ganas para sacar adelante todo esto. Después ya el momento de convivencia, ya el salir, el cotorrear con las personas, el ver cómo todos sienten esa misma alegría y esa misma satisfacción. Yo creo que este es mi recuerdo más lindo que tengo de la comunidad de la casa de Tlalnepantla. Ánimo, muchas gracias y mando mi oración. Yo soy el padre Francisco Gómez, ya acompañando a la comunidad desde que esta se fundó. En aquel entonces yo era estudiante, estaba terminando mis estudios filosóficos para iniciar los teológicos, y después ya como sacerdote, que ahorita ya voy a cumplir de sacerdote 49 años, y he acompañado pues a la comunidad, he pertenecido a ella desde entonces, y he trabajado aquí en la parroquia muy a gusto. Después ya comenzó la construcción de la iglesia nueva, y trabajando pues uno de los logros que yo creo que alcancé fue haber fundado un estudiantil, grupos de fútbol, y de esta manera pues atraje a muchos jóvenes. Hicimos jugar aquí abajo en los campos que había, y así va pasando el tiempo. Ya llevo aquí que ya voy para 49 años de sacerdote. Ahora estoy trabajando en lo que se pueda, pues, pero estoy muy contento con esos logros de haber cooperado en la construcción de una nueva iglesia y de haber ayudado a la juventud que hasta ahora muchos recuerdan con cariño aquí esos momentos de fútbol, la estudiantina sobre todo, muy grande. Y pues aquí estamos en este trabajo parroquial. Esperamos llegar a los 50 años. Dios. Y pues yo estaba muy contento. Estos ya más de 50 años, porque todo lo de estudio, yo ya como sacerdote, y son más de 50 años, unos 55 años. Y estar aquí en la comunidad, soy el único sobreviviente de todos los sacerdotes de aquel entonces. Y aquí, que Dios quiera, aquí estaremos siempre fiel a la comunidad. Bien, se me ha pedido compartir con ustedes una experiencia dentro de lo que es el oratorio. Creo que la mejor experiencia que he tenido es haber llegado a esta comunidad
de San Felipe Neri de Tlalnepantla. Realmente las expectativas que se tenían no eran muchas, porque yo realmente conocía lo que era el oratorio, en concreto la congregación del oratorio. Pero pues yo creo que los designios de Dios son un misterio. Y bueno, por aras del destino, después de haber esperado casi 17 años para poder ingresar al seminario, finalmente logré entrar al seminario y concretamente a la congregación del oratorio. Y esta ha sido para mí la mejor experiencia que he tenido. Desde que entré aquí, pues me empecé a formar como oratoriano. Recién llegado, empecé a dar pláticas prebautismales, empecé con la catequesis y bueno, todos estos procesos de formación, tanto en el conocimiento de la pastoral propia del oratorio, porque ciertamente estamos inmersos en la pastoral diocesana, pero podemos darle un tinte oratoriano, y eso es lo importante, no perder el carisma oratoriano, lo que San Felipe inició. Entonces, sobre todo, el trato familiar con la palabra de Dios, que es lo más importante hoy en nuestros días, porque quien no conoce a Cristo, pues no conoce nada. Quien no conoce el Evangelio no conoce a Cristo. Entonces, para mí esa ha sido la mejor experiencia que he tenido, haber ingresado a esta congregación. Yo ingresé ya como lo que hoy llaman vocación adulta, ¿verdad? Pero contento de servir a esta comunidad, contento de ser oratoriano, ya de haber conocido el carisma propio de San Felipe, el trabajo pastoral, todo lo que San Felipe hacía. Eso es para mí la mejor experiencia que he tenido dentro del oratorio, ¿verdad? Ojalá que pues esta experiencia pues me siga sirviendo para seguir adelante, para ayudar a los hermanos en el conocimiento de la palabra de Dios. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los saludo con mucho afecto y agradezco a la congregación del oratorio de Tlalnepantla la oportunidad de poder hablarles, dirigirme a ustedes en esta tarde. De una manera pues muy coloquial, lo que me han pedido es que hable un poquito sobre mi historia con la congregación del oratorio de Tlalnepantla. Y bueno, como algunos de ustedes saben, los que me conocen por más tiempo, la parroquia de Nuestra Señora de Fátima, que es de la congregación del oratorio, es mi parroquia de origen, donde desde niño pues fue lo que conocí, es donde recibí los sacramentos, el bautismo, no precisamente ahí en Fátima, porque pertenecía a una parroquia que se llamaba San Felipe Neri, no muy lejos de ahí. Pero la primera comunión, la confesión y mi vida al inicio, mi vida sacramental, fueron ahí con los padres del oratorio de la congregación de Tlalnepantla, y específicamente ahí en la parroquia de Fátima. Me tocó ver crecer la comunidad, de ser una iglesia pequeña con techos de lámina, que ahora es un salón, hasta la iglesia, la construcción de la iglesia nueva con el trabajo y el esfuerzo del padre Joaquín, que en paz descanse, del oratorio de la Profesa, que estuvo ahí al frente de la construcción, y por supuesto los padres de feliz memoria, el padre Francisco Martínez, perdón, que estuvo ahí por mucho tiempo, que recuerdo yo ahí en la comunidad, y por supuesto el querido padre Arana,
que todos ustedes conocen ya por muchos años, y después los padres que vinieron a través del tiempo. Pero bueno, para mí es un recuerdo muy bonito cada vez que tengo la oportunidad de ir a la congregación de Tlalnepantla, la iglesia de Fátima, porque pues ahí crecí, ¿no? Y ahí se forjó mi vocación con el ejemplo de los padres, y gracias a Dios pues por ellos pude conocer a San Felipe Neri. Creo que esta es la experiencia de muchos de ustedes que han sido atraídos por San Felipe, y su corazón cincelado por el profeta de la alegría, así como nos dijo el Papa Francisco en el año 2015, ¿no? El cincelador de almas, el forjador de almas. Les deseo a todos una continuación de esta cuaresma, lo que nos falta, que sea de mucho fruto, y que cada uno de nosotros podamos dejarnos transformar por el Espíritu Santo, inspirados por la alegría, el amor y la devoción de nuestro Santo Padre Felipe Neri. Dios les bendiga. Organizando todo este evento para dar una información sobre el origen de nuestra casa de Tlalnepantla, cómo se fue formando, cómo se fue estructurando toda esta congregación desde el inicio hasta nuestros días. Así pues, le agradezco mucho a Rodrigo, que es el que está al frente de esta representación del oratorio de Tlalnepantla, Claudia, Gina, Héctor, Mari Carmen, etcétera, etcétera, etcétera. A todos ellos mi agradecimiento y mi reconocimiento por esta labor que hacen, siempre promoviendo cada día más el oratorio. Pues sean bienvenidos, y trataremos de enfocarnos al origen y también una reflexión sobre algún texto bíblico. Bienvenidos, y vamos a iniciar pues con este oratorio. Buenas noches. Hoy vamos a escuchar el Evangelio de San Marcos capítulo 12, versículo 28 al 32. Entonces se adelantó un maestro de la ley. Había escuchado la discusión y estaba admirado de cómo Jesús le había contestado. Entonces le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Jesús le contestó: el primer mandamiento es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Y después viene este otro: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento más importante que estos. El maestro de la ley le contestó: has hablado muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otra fuerza de Él, y que amarlo con todo su corazón, con toda tu inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a ti mismo, vale más que todas las víctimas y sacrificios. Jesús vio que esta era respuesta sabia y le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y después de eso, nadie más que se atrevió a hacerle nuevas preguntas. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos ahora a hacer una breve reflexión sobre el texto que ya hemos escuchado, que es del Evangelio de San Marcos, del capítulo 12, versos del 28 al 34, donde vemos cómo un experto en la ley se acercó a Jesús para preguntarle cuál es el mandamiento más grande. Recordemos que la antigua ley tenía 613 preceptos. Entonces, si nosotros nos aprendemos 10 mandamientos, para aprender los 613,
pues es un poco más difícil, ¿verdad? Entonces tal vez este hombre estaba un poco confundido, que ya no sabía ni cuál era el principal. Por eso se atreve a preguntarle a Jesús cuál es el mandamiento más importante. Y Jesús, sin reprocharle nada, sin hacerle ver nada, como en otras ocasiones lo ha hecho, no se trata de una pregunta capciosa en este caso, porque muchas veces los escribas, los fariseos, les hacían a Jesús preguntas capciosas para hacerlo caer en una trampa. En esta ocasión no se ve esa intención. Aquel hombre quería tener claro cuál era el primer mandamiento. Y por eso Jesús le dice, el primer mandamiento es este: escucha, Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y al prójimo como a ti mismo. ¿Verdad? Esta es la respuesta que da Jesús. Y vemos cómo compagina el amor a Dios y el amor al prójimo. No es nada más enfocarnos a amar a Dios, sin enfocarnos a amar al prójimo. Porque amar a Dios también significa amar al prójimo. ¿Qué hago por mi prójimo? Y yo creo que hoy en día, pues los momentos que estamos viviendo, vemos muchas familias con muchas carencias, con muchas necesidades. Y es ahí donde nosotros tenemos que actuar. Porque dice San Juan, que dice que ama a Dios y no ama a su prójimo, es un mentiroso. Y yo creo que las palabras de Jesús se deben transformar en hechos. ¿Qué hago yo por mi prójimo? Digo que amo a mi prójimo, pero ¿en qué forma? No basta decirle amo a mi prójimo y ya, ¿verdad? Entonces vemos cómo San Felipe pues practicaba la caridad. Él pedía y daba a la gente que lo necesitaba. Es una manera de demostrar amo a Dios y amo al prójimo, ¿verdad? Porque no basta que decirle a una persona que se le ama, si no se le ayuda, si no se le apoya en sus necesidades. Es un amor muy superficial, ¿verdad? Y hoy nos preguntaríamos, como iglesia, como oratorianos, congregaciones o grupos oratorianos, ¿qué hacemos por demostrar este amor a los demás? Porque a lo mejor sí, muy oratorianos, pero con una caridad por los suelos. Entonces yo creo que lo importante, si realmente queremos vivir ese carisma oratoriano, tenemos que hacer obras que realmente ayuden a los demás. No solamente enfocarnos al Evangelio, muy bonito, ¿verdad? Y conocer el Evangelio, y conozco la Biblia al revés y al derecho, y me hago el exégesis de toda la Biblia, y a lo mejor Dios no te va a preguntar la Biblia, te va a preguntar, ¿viviste lo que ahí leíste? ¿Pusiste en práctica lo que estaba escrito? Y eso es lo que tendríamos que preguntarnos como oratorianos, ¿verdad? A lo mejor también estamos confundidos cuando preguntamos, ¿y cuál es el carisma oratoriano? ¿Verdad? Entonces, yo creo que este Evangelio nos da una luz muy importante para que nosotros hagamos obras, ¿verdad? Entonces, yo creo que si vamos al origen de la congregación, pues sin duda los padres trabajaron mucho por la evangelización de este sector, ¿verdad? Hoy, gracias a Dios, a la estructura parroquial que se tiene, pues podemos decir que se está trabajando y ayudando a la gente de una forma integral. Por una parte, se está evangelizando a través de pequeñas comunidades. Y por otra parte, la Comisión de la Pastoral Social, pues también está trabajando en dar desayunos, en dar despensas, en bajar recursos del gobierno para apoyar a la gente. En fin, eso es una manera de decir amo al prójimo, traducido en obras, no solamente palabras, sino obras, hechos que realmente ayuden al necesitado, ¿verdad? Entonces, realmente estoy contento con la labor que se hace aquí en la parroquia, porque abarca toda esa dimensión, ¿verdad? Es una ayuda integral. Se les ayuda en lo espiritual, se les ayuda en lo económico a través de recursos de gobierno,
se les ayuda con despensas a través de recursos que nos da la misma gente. En fin, eso es decir, el hermano necesita y si lo amo, lo ayudo. Es hacer vida al Evangelio, es apoyar, ¿verdad? Porque si no, pues no sabremos el mandamiento, pero el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Pero, ¿y el prójimo dónde queda, no? Entonces hay que amar a Dios, amar al prójimo y demostrarlo con hechos, con obras reales, ¿verdad? Entonces yo los invito para que este evangelio que escuchamos, ¿verdad? De Marcos, cuando el Señor pregunta, este es el principal mandamiento, pues así como Jesús lo hacía, no solamente enseñaba. Jesús también de comer en una ocasión a 5,000, otra ocasión a 4,000, ¿verdad? Se compadecía de la gente. Yo creo que es lo que tenemos que hacer nosotros como oratorianos, tener compasión por los pobres, compadecernos de los necesitados, porque si no, muy oratorianos, pero nada de obras, eso como que para mí no funciona. Yo creo que se debe traducir el texto bíblico, se debe hacer vida, se debe traducir en obras, en hechos, para que entonces podamos levantar así como San Felipe la carita al cielo, ¿verdad? Decir gracias Padre, porque ahora le hemos dado de comer a la gente, ¿verdad? Hemos apoyado en sus necesidades físicas, materiales, espirituales. Entonces yo creo que para mí esto es el mandamiento, ¿verdad? Por eso de todos los preceptos que tenían, que eran 600 y tantos, 613, reduce a uno: amar a Dios y amar al prójimo. Ahí se reduce toda la ley y los profetas. Así pues, pidamos al Señor para que nosotros podamos hacer vida a este evangelio y como oratorianos demos testimonio que practicamos la misericordia, practicamos la caridad y somos compasivos con los que no tienen. Y yo creo que San Felipe se sentirá muy orgulloso de sus seguidores como oratorianos. Gracias. Rodrigo, nos encontramos aquí en la parroquia de Nuestra Señora de la Merced, ubicada a menos de 1 kilómetro de nuestra actual congregación de San Felipe Neri, aquí en Tlalnepantla. Saludos, también Felipín los saluda. En este lugar comienza la historia de la fundación de nuestra congregación. ¿Y quién inició el proyecto? La respuesta es el Padre Jesús Castillo Ramírez, seguramente conocido por nuestros hermanos. Y con el permiso de la congregación y la anuencia del Procurador General, John Midley, comienza el proyecto de la fundación de la congregación de Tlalnepantla. Por cierto, Tlalnepantla tiene un origen náhuatl y significa tierra del Neto. En el año de 1963 no existía la diócesis de Tlalnepantla, por lo cual los trámites se realizarían en la Arquidiócesis de México y se obtendría el visto bueno en octubre del mismo año y el título de parroquia. Esperemos un momento, como saben estamos en vivo, no podemos aquí omitir los sonidos, pero seguimos. Bueno, por el mandato del obispo, este lugar se encomendaría a los padres de la congregación, es decir, sería la primera casa. Bueno, aquí terminamos nuestro reportaje y nuestra primera parada en la historia. Volvemos al estudio y recuerden. Gracias, nuestra corresponsal Rosy, que se encuentra allá en el lugar de los hechos, es decir, está en la primera casa, es decir, en el primer punto donde la congregación de San Felipe Neri en Tlalnepantla fue donde se pudo instalar, y es por eso que estábamos comentando anteriormente, nuestros hermanos de la congregación de León, bueno, son nuestros hermanos mayores, porque de ahí es donde parte el Padre Jesús Ramírez, del cual pues viene hacia acá a hacer todos estos trámites. Y bien, pues esa es la primera parroquia que se les entregada de la Arquidiócesis de México hacia la congregación, por la cual pues bueno, es la primera lugar donde van a estar en estancia los padres de la formación del proyecto de San Felipe Neri en Tlalnepantla. Pero ahí no termina la historia, porque es la primera parada y como decíamos, tenemos a todos nuestros reporteros al pie del cañón trabajando en este viernes de quincena,
Y entonces pues vamos a mandar a nuestro corresponsal, a otro que hicimos cumplir su sueño como reportero, a nuestro hermano Héctor Alberto Ramírez, que nos va a platicar de la segunda parada de esta historia de nuestra congregación. Gracias, Rodrigo. Muy buenas, les saluda a su amigo Héctor Alberto Ramírez. Estamos transmitiendo en vivo desde las afueras de la parroquia de San Felipe Neri. Estamos ubicados en la avenida Viveros de Coyoacán y en Viveros de la Loma, en Tlalnepantla, Estado de México. Esta parroquia se ubica a 1.5 kilómetros de la parroquia de Nuestra Señora de Fátima. Esta es la segunda parte de la historia de la fundación de la Casa de Tlalnepantla. Un dato importante como parte de la historia de la diócesis de Tlalnepantla, que sería fundada en 1964. Por tanto, los trámites iniciados en la Arquidiócesis de México serían finalizados en la diócesis de Tlalnepantla. Queridos amigos del oratorio, pero ¿qué les parece si pasamos a conocer la parroquia de San Felipe Neri? Vénganse. Bueno, amigos, pues ya estamos en el interior de la parroquia de San Felipe Neri. Observen qué bonita y qué hermosa es esta parroquia. Quisiera comentarles que el primer obispo de la diócesis de Tlalnepantla, Monseñor Felipe de Jesús Cueto, concede a la congregación del oratorio un lugar donde alojar a los padres. También el padre de Jesús Castillo Ramírez, en su labor de fundador, continúa con el proyecto y pide el apoyo a las congregaciones que se encuentran ubicadas en Guanajuato y San Miguel de Allende. De ahí se destaca la participación del padre Francisco Arana, que siendo seminarista acepta el reto y se viene para fundar la congregación de Tlalnepantla. Desde ese entonces hasta ahorita el padre Arana sigue trabajando todos estos años. Todo el trabajo de la congregación del oratorio tuvo fruto, pues el 19 de noviembre de 1966 se decretó la erección canónica de la congregación. Para 1976, esta parroquia, donde nos encontramos en este momento, pasa a ser parte de la diócesis de Tlalnepantla. Pues bueno, Rodrigo, pues me despido de ustedes, les agradezco a todos su atención y nos vemos muy pronto. Cuídense, chao. Gracias, Rodrigo. Nos encontramos al pie de la antigua iglesia, a un costado de sede actual de la parroquia de Nuestra Señora de Fátima. Esta es nuestra tercera parada en la historia de la congregación. Nos encontramos en la colonia Miguel Hidalgo, lugar donde actualmente se encuentra establecida la congregación de San Felipe Neri en Tlalnepantla. Durante el proyecto de fundación de la congregación en 1964, este terreno fue cedido por el gobierno federal en turno para el uso comunitario de la colonia. Esto incluye la iglesia, una escuela que se encuentra del lado izquierdo y el mercado que está ubicado en la parte posterior del edificio. Este lugar es administrado por los padres de la congregación y en la cual se efectuaban misas. Cabe destacar que para 1965 este lugar obtendría el título de capilla con el nombre de la Capilla de Nuestra Señora de Fátima. En 1976 se haría el traslado definitivo de los padres de la congregación a este lugar, con el permiso del obispo de la diócesis de Tlalnepantla. Recuerda seguir comentando durante esta transmisión con el hashtag Somos Oratorianos, porque yo soy oratoriana porque... Buenas noches, seguimos totalmente en vivo y a todo color. Aquí el tiempo no pasa. Pareciera que son como las 5 de la tarde, pero estamos totalmente en vivo. Nos encontramos en la sede actual, la parroquia de Nuestra Señora de Fátima. Esta es la cuarta parada de nuestra historia. Punto importante, la iglesia de Nuestra Señora de Fátima pasará de capilla a título de parroquia en 1979 y por ende a perpetuidad de los padres de la congregación. La construcción de esta parroquia comenzará en 1979 con la supervisión de los padres de la congregación, entre ellos el reverendo padre Miguel Herrera, el padre Joaquín López Carrillo, el padre Francisco Arana Gómez, Francisco Martínez Tobar y obvio, también supervisada por Nuestra Señora de Fátima, que como madre y fundadora del oratorio no abandona.
Esta construcción tendrá el apoyo de todos los feligreses de la comunidad, que con sus aportaciones fueron pieza importante, y también cabe destacar el apoyo del Instituto Católico Advienant, que también colaboró con aportaciones para el término de esta parroquia. El término de la parroquia sería en el año de 1983. En 2016 se realizarán cambios dentro de la parroquia, conmemorando así 50 años de la erección canónica, y con esto concluimos la historia de nuestra casa, la Congregación de San Felipe Neri en Tlalnepantla. Esta historia continúa, nos encomendamos a sus oraciones. Sigan nuestra transmisión usando el hashtag #SomosOratorianosPor. Por ejemplo, yo soy oratoriano porque me gusta encomendarme a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, sobre todo porque yo tengo las enseñanzas de San Felipe Neri, su alegría y su entusiasmo, y sobre todo su gran devoción. Regresamos contigo, Rodrigo. Nos vemos en la próxima. Que estuvieron en los lugares de los hechos, así como dice el padre Raúl Ares, al cual saludamos con mucha alegría, con gran afecto, que dice, bueno, nuestra casa de Tlalnepantla es muy dinámica, ya hasta nos bautizaron, somos Notitlalnepantla, entonces ya estamos bautizados también, y pues agradecemos a cada uno de nuestros reporteros allá en el lugar de los hechos, a Héctor, que estuvo dentro de lo que es la parroquia de San Felipe Neri, que es la segunda casa donde estuvieron alojados los padres de la congregación, con el permiso de ya la creada diócesis de Tlalnepantla, del primer obispo. Ahí fue donde se juntan los padres, empiezan, y ahí es donde se les da esta erección canónica en 1966. Y bien, también estamos agradeciendo a nuestra hermana Claudia Hernández, que también estuvo en el lugar de la antigua parroquia, la antigua capilla, la antigua iglesia de Nuestra Señora de Fátima, que está a un costado de la actual, donde fue realizadas las primeras misas, que fue considerada como capilla, y ya para el 76, pues bueno, los padres de la congregación vienen a este lugar. Y también pues agradecemos a nuestro reportero Flor Manager, pastoral de la comunicación, que la verdad es que sin él no podríamos llegar hasta ustedes, pero también teníamos un favor con él y teníamos que cumplirle su sueño como reportero, y entonces él nos ha explicado dentro de la nueva iglesia, de la iglesia actual, la que es parroquia, que fue creada, construida en el 1979, y que ya fue terminada para 1983, pues nuestro corresponsal también nos ha dado esta parte de la historia, y así es como nosotros hemos concluido nuestra historia, esta historia que, como dijo nuestro productor, comunicador, reportero y todólogo, esta historia continúa bajo la protección de nuestra Madre Santísima de Fátima, que también está presente, y pues ella no nos abandona, al contrario, es madre y fundadora de nuestra congregación. Y bien, pues realmente esta es nuestra historia, y saludamos y agradecemos a todos los comentarios. Jacqueline Anaí nos cuenta y nos dice: somos oratorianos porque podemos compartir como familia, como hermanos, y por estos corresponsales tan geniales y filipinos, realmente es nuestra compañía, se refuerza la unión con la casa. Y también hay que decirlo, pues saludamos allá, que también es nuestra cómplice en de poner hashtag Somos Oratorianos, y seguimos diciendo, seguimos en estos hashtags. Rosa María nos sigue contando: somos oratorianos porque tenemos grandes ejemplos de santidad de nuestros reverendos padres, y realmente sí, cada uno de estos padres continúa con esta luz de nuestro padre Felipe Neri, continúan con este carisma, continúan estos proyectos, y pues sigue. También nos dice el padre Pedro: un oratorio muy actual, deseamos lo mejor para esta casa, para que sigan sus proyectos y crezca, sobre todo en vocaciones, y también nos encomendamos a esta parte, nos encomendamos a sus oraciones,
en este proyecto que continúa. Y bueno, Ron nos felicita, pues realmente es el jefe el que nos da las palabras, nos da las ideas para poder llegar a ustedes, y pues realmente nosotros continuamos. Y Felipe, que también está ahí presente, y es el compañero, la mascotita, por así decirlo. Y bien, pues todo esto, esta es nuestra historia, esta es nuestra casa, y también pues nosotros vamos a hacer nuestra despedida, agradeciendo a cada uno de los que estuvieron con nosotros, acompañando desde las diferentes casas del oratorio en Mérida, en San Miguel de Allende, Guanajuato, Celaya. También agradecemos con gran cariño al padre, al obispo Mario Vilés, que bueno, nos apoyó en este compartir de su experiencia, al padre Arana, que también estuvo con nosotros, a nuestro padre Prepósito, que también nos comparte, y allá desde León a Charlie, que también nos compartió su experiencia, que también estuvo un rato con nosotros y nos compartió de su alegría. Les agradecemos mucho. Y bueno, nuestro padre Prepósito nos va a dar la despedida. Bueno, pues todo lo que empieza tiene que terminar, y hemos llegado ya a la parte final de este oratorio, y no me queda más que agradecer a todos ustedes que gentilmente nos acompañan, nos ven por esta plataforma virtual. Y quiero agradecer sobre todo al equipo de la Pastoral de la Comunicación, que es una de las pastorales que forma la estructura de esta parroquia, siempre al pendiente de todas las transmisiones, de las grabaciones que se hacen. Pues ahí está un equipo, son 4 elementos, ¿verdad? Cristian, Víctor, Lisbeth y Gabriela, ¿verdad? Son los 4 que forman esta pastoral de la comunicación, y siempre con esa disponibilidad, con ese entusiasmo para trabajar y transmitir todo el Evangelio, ¿verdad? Si en este tiempo de pandemia no hemos parado de transmitir, es gracias a ellos, ¿verdad? Su esfuerzo, su dedicación, su empeño por hacer toda esta labor, todo ese trabajo pastoral. Por eso es pastoral de la comunicación. También agradezco a los miembros del oratorio, ¿verdad? A Rodrigo, a Rosy, a Rosita, a Héctor, Mari Carmen, Gina, Claudia, ¿verdad? Que son los que constantemente están al pendiente de este grupo, ¿verdad? Entonces, para ellos mi agradecimiento y mi reconocimiento, y ojalá que este oratorio que se ha presentado pues sirva para nuestro conocimiento, cómo se ha formado una casa, sobre todo cómo se formó esta congregación del oratorio, y también la iluminación de la palabra de Dios, y también pues otros aspectos que se manejaron en el oratorio. Así pues, mi agradecimiento y mi reconocimiento, ¿verdad?, para todos los que hicieron posible este oratorio, y también para ustedes que desde sus casas, de sus hogares, pues hacen el favor de vernos, de escucharnos, ¿verdad? Y pues estamos a sus órdenes, ¿verdad? A sus órdenes aquí en el oratorio de Tlalnepantla, congregación del oratorio de San Felipe Neri. Entonces, pues muchas gracias y buenas noches, y que tengan un buen y merecido descanso. Ahora, para terminar nuestro oratorio, vamos a hacer nuestra oración a la Santísima Virgen María. María silenciosa, que todo imaginaste sin hablar, más allá de cualquier visión humana, ayúdame a entrar en el misterio de Cristo lentamente y profundamente. Como un peregrino consumado de sed entró en una cueva oscura, al final del cual se escucha un ligero correr del agua. Antes que nada, déjame arrodillarme para adorar. Haz que luego empuje la roca con confianza y envíame serenamente al misterio. Finalmente calma mi sed con el agua de la palabra en silencio como tú. Quizás entonces, María, el secreto del Hijo crucificado se me revelará en su inmensidad sin fronteras, y caerán las imágenes y palabras
para hacer espacio solo al infinito. Amén.